Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se dice fácil, pero es el programa decano de la radio de la Universidad Católica. Estamos cada vez más cerca de llegar a los 500 programas en Espacio de Gestión. Y eso es un hito, eso es histórico y eso nos enorgullece. Espacio de Gestión es un espacio que nos proporciona la Maestría de Gerencia Social para abrir diálogo, debate, intercambio de ideas, con buenos invitados, sobre temas que tienen que ver con el trabajo de la gerencia social. Y uno de las áreas que la gerencia social destaca es la construcción de políticas públicas. Y uno se pregunta en el país, ¿cuáles son las políticas públicas diseñadas para darle al arte el espacio que éste debe tener en una sociedad como la nuestra? Esto a raíz de las noticias de coyuntura, según las cuales el Ministerio de Economía y Finanzas, usando como instrumento, terrible por cierto, al Ministerio de Educación, como un arma para quitarle dinero y fondo a las escuelas de arte del país. Una mochada de sueldo que además, o de presupuesto, para decirlo bien, va a involucrar probablemente que el desarrollo de las escuelas no pueda darse y que algunas de ellas tengan la necesidad de cerrar programas debido a esta situación presupuestal. No es un tema fácil, es un tema complicado y nos vamos a abocar a él en el programa de hoy. Quédense con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Espacio de Gestión. Muy bien, seguimos en el programa y lo cierto es que estamos absolutamente consternados, molestos, profundamente irritados con la forma como el gobierno peruano, el Ministerio de Educación en particular, el Ministerio de Economía, por supuesto también, están tratando a nuestro espacio de arte y cultura. La forma como están tratando a la Escuela Nacional de Ballet, a la Escuela Nacional de Folclore, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, a Bellas Artes, es inaceptable. Todos nos hemos enterado ya del recorte presupuestal que ha habido para el periodo 2022-24. Nos parece inaceptable. Pero creo que es una oportunidad para hablar justamente del papel de las artes y la cultura en un país como el nuestro y el maltrato al que han sido sometidas por décadas. Digamos, no es un tema de este gobierno, es un tema de atrás. Para conversar un poquito sobre este tema, está con nosotros Lucía Lora. Ella es directora general de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y creo que es una voz absolutamente autorizada en este momento para contarnos la realidad de la situación, no solo de la ENSAT, sino en general de las escuelas de arte en nuestro país. Lucía, siempre es un gusto conversar contigo. Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes ya. Es un gusto también para mí siempre conversar contigo. Lucía, comencemos un poco por atrás y llegamos a la crisis actual. Okay. Miento si digo que hace décadas que el arte y la cultura son la última rueda del coche en general de las gestiones de gobierno. No mientes para nada. Esa es la realidad del arte y de la cultura en nuestro país, ¿no? A ver, mi opinión personal es que los países que no apuestan por el desarrollo del arte y de la cultura son los países que no salen del subdesarrollo, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de nuestro país, que no salen de las permanentes crisis. Hay un asunto que es necesario para que las sociedades crezcan, que es su capacidad de comprenderse a sí mismas. Y esta comprensión de sí mismas, de las sociedades, es el rol justamente que cumple el arte y la cultura. El arte es un espacio ritual, todas las artes son un espacio ritual por la que las comunidades se piensan, se recuerdan, se comprenden, se simbolizan.
¿no? Entonces, si no hay una apuesta por el arte, si no hay una apuesta por el desarrollo y por incluso por la apuesta a estos procesos de simbolización, entonces nosotros mismos como sociedad no vamos a lograr curar nuestras heridas, no vamos a lograr reconciliarnos, no vamos a lograr representarnos como ciudadanos y ciudadanas desde otras perspectivas, ¿no? Y entonces vamos a seguir repitiendo el círculo vicioso eterno en el que este país se encuentra. Es un poquito lo que yo pienso al respecto. ¿Y por qué el arte es tan incómodo para el poder, Lucía? Porque el arte es esfera pública. El arte es un agón. El arte es un espacio donde se debaten los problemas que nos competen a todos y todas, ¿no? Es un espacio en el que hay diálogo, en el que hay interpelación a los problemas de los agentes. Claro. Entonces es un espacio donde se dicen muchas cosas, ¿no? Y claro, y justamente es un espacio donde se desestabiliza. Y yo no creo que el gobierno, ni ni los anteriores, ni ninguno, pretendan justamente desestabilizar un espacio que de alguna manera es cómodo porque funciona para ciertos aspectos, ¿no? Digo, los que tienen, por ejemplo, vamos a hablar para no meterme en temas muy incómodos, voy a hablar de asuntos que son más comunes a todos, como por ejemplo la violencia de género, como por ejemplo el sistema patriarcal. Claro. Mira, hasta el arte en general es un espacio donde justamente estos temas se dialogan, se conversan, se simbolizan, intentan repararse, intentan construir alternativas, intentan construir, por ejemplo, el asunto de las nuevas masculinidades, las nuevas representaciones masculinas en los espacios artísticos, se subvierte, ¿no? Pero también es cierto que vivimos en una sociedad patriarcal, heteronormativa, vivimos en una sociedad así, y este tipo de sociedad todavía es cómoda para cierto tipo, de ideología, si quieres, ¿no? Claro. Que se sostiene en esta misma estructura. Lucía, y en tu experiencia dentro del mundo del arte y la cultura, ¿cuál ha sido un buen momento que tú recuerdes para las artes, donde hubo el reconocimiento, donde hubo el espacio, donde hubo el presupuesto para poder desarrollarlas? ¿Hay algún momento en especial que quisieras poner en consideración? A ver, en realidad han habido pequeños, muy pequeños, por ejemplo, en el caso de la escuela, ¿no? Cuando se nos permitió, por ejemplo, alquilar el Teatro Roma, fue un momento que, no estaba previsto que una escuela de arte pudiera tener un teatro, claro, ¿no? Quizás también podemos remontarnos al momento en el que se le habilitan los presupuestos, se le da el espacio que me parece que antes era del Banco Popular a la Escuela Nacional de Bellas Artes, para que ahí pusiera a funcionar su centro cultural. Claro. Es un centro cultural además precioso, que tiene mucha actividad. Quizás esos sean como flashazos, pero como digo, finalmente son flashazos, son momentos muy breves, porque además tenemos una rotación, digamos, enorme en el caso de los ministerios, ¿no? Entonces las miradas son breves, ¿no? Claro, son breves. No, te entiendo perfectamente. Ahora dime, un indicador del desinterés de una sociedad por el arte y la cultura es que disminuya la cantidad de chicos y chicas jóvenes que desean sumarse profesionalmente al mundo de las artes. ¿Este número en nuestro país baja o por el contrario tú percibes que crece? Yo percibo que crece. Ahorita, por ejemplo, hace 10 años existía, la escuela, la AAA, y quizás un poco más de 10 años, y el TUC, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, en artes escénicas hay 3 facultades en 3 universidades privadas, ¿no? Y en la cantidad de postulantes a la escuela, por ejemplo, a la escuela que yo dirijo, también aumenta cada año. Y mientras que la cantidad de postulantes aumenta, la cantidad de vacantes, desgraciadamente, disminuye. Porque el presupuesto con año disminuye para las escuelas. Claro. Entonces, cada vez tenemos menos presupuesto, podemos también menos vacantes, y sin embargo, el interés
por generar arte, por generar pensamiento crítico desde el arte, aumenta. Por supuesto. Ahora, Lucía, ayer hicieron voy a dar un salto en el tiempo en esta conversación, pero ayer hicieron una movilización importante ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Me pareció que estuvo muy nutrida de estudiantes y de gente que quiso acompañarlos, pero al igual que ha pasado con el tema de la SUNEDU, y no he visto una preocupación social de padres de familia y de jóvenes por defenderla, tampoco he visto la calle más movilizada para defender el arte y la cultura que ustedes representan. ¿Te parece que hay una sociedad que todavía no entiende el valor de lo que estamos hablando? Sí, totalmente. Me parece que todavía no se entiende del todo. De hecho, nosotros tenemos las 4 escuelas, estamos presentando proyectos de ley a través de diferentes congresistas para convertirnos o ser reconocidas como universidades. Y cuando hemos conversado con muchos de los asesores, por ejemplo, de los congresistas, hay un total desconocimiento de lo que es el arte. O sea, todavía socialmente el arte es visto solamente como el espacio del entretenimiento. Ajá. Entonces piensan que nosotros hacemos talleres, ¿no? Que impartimos saberes técnicos. Por ejemplo, no sé, una técnica de danza, claro. Aprender a leer partituras, o mezclar óleos, y que se reduce a eso. Sin embargo, detrás de eso, o sea, eso se hace en los talleres, y los talleres tienen un espacio también, ¿no? Y nosotros también impartimos ciertos saberes técnicos, pero no solamente. Y ese es el 30% de la malla curricular. El gran cuerpo de conocimientos tienen que ver con la teoría del arte, la teoría de la cultura, la historia, la sociedad, la construcción de subjetividades, la ideología, el lenguaje. O sea, hay una cantidad grande de componentes teóricos, conceptuales, porque lo que pretendemos contemporáneamente en los espacios académicos de las artes es justamente convertir, digamos, el arte en esfera pública, construir ciudadanía, construir pensamiento crítico, y esto se hace a través de la innovación en la construcción poética, la desestructuración, digamos, de los esquemas rígidos que antes se utilizaban para la producción artística, ¿no? Entonces, claro, se está innovando mucho, se está explorando mucho, no solo a nivel de lenguajes artísticos y sus cantidad enorme de hibridaciones, sino también a nivel de discursos, ¿no? Y cómo se entretejen estos discursos con las nuevas poéticas. Por supuesto. Bueno, Lucía, hasta aquí hemos hecho una suerte de aproximación, digamos, a la situación en general del arte y la cultura, a la percepción de la misma. Quiero proponerte una cosa. Déjame ir rapidito con las noticias de gerencia social y al regresar nos abocamos y nos metemos de lleno en el problema que están viviendo en este momento las escuelas nacionales de arte. Me refiero a ustedes, por ejemplo, a la Escuela Nacional de Ballet, a la Escuela Nacional de Folclore, para poder un poco indagar qué es exactamente la situación compleja que el Ministerio de Economía y Finanzas les está planteando para los próximos 2 años. Lucía, quédate conmigo, no te vayas a ir, por favor, para seguir conversando. Pausa en Espacio de Gestión. Venimos en un instante, no se vaya. Esto es Gerencia Social Noticias. 6.000 chalacas y chalacos en situación de vulnerabilidad accederán a los talleres de manicure, repostería, maquillaje, muñequería, bisutería y coctelería que brindará el Gobierno Regional del Callao para desarrollar sus capacidades y mejorar la economía de sus hogares. Queremos empoderarlos, brindarles las herramientas necesarias para desarrollar sus talentos y, lo más importante, fomentar la creación de negocios propios, expresó la primera autoridad de la región portuaria. En el marco del proceso de reparación a las víctimas de la violencia política ocurrida en el país entre 1980 al 2000, la Oficina de Registro Único de Víctimas, instancia adscrita a la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco, entregó credenciales a 75 pobladores del distrito de Colpas, provincia de Ambo. En la ceremonia de entrega de credenciales a las víctimas participaron los psicólogos del Centro de Salud Mental Comunitario, quienes realizaron talleres de acompañamiento psicosocial
y recuperación a las víctimas. La Municipalidad de Lima creará el programa Veterinarias Solidarias, que contará con un certificado otorgado por cada gobierno local, previa evaluación a fin de dar atención integral a miles de mascotas que viven en la capital. El programa de atención integral a la mascota permitirá asegurar los servicios de salud integrales y complementarios veterinarios, como la esterilización, vacunación, desparasitación, entre otros. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa. Qué bien y qué bueno que se hayan quedado con nosotros, porque Lucía Lora es directora general de la ENSAT, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, y está con nosotros conversando de la situación que están enfrentando, el sablazo económico que el Ministerio de Economía y Finanzas les ha planteado para el próximo presupuesto multianual o bianual, y están muy preocupados. Y Lucía Lora, que es la directora general, está con nosotros conversando de estos temas. Lucía, vamos de lleno a la crisis actual. ¿Cómo se enteraron ustedes de este recorte tan agresivo? A ver, voy a ir un poquito por partes para tratar de ser ordenada. Lo que sucede es que el proceso de construcción de los presupuestos públicos es un proceso más o menos largo. Inicia con la asignación presupuestal, en este caso multianual, ¿no? En este caso específico, 2024-2026. Esta asignación presupuestal, se le hace llegar el MEF a los diferentes sectores, y los diferentes sectores a su vez redistribuyen, ¿no?, el presupuesto, claro, en sus unidades ejecutoras. En ese momento es que a nosotros se nos comunica que para el periodo 2024-2026 vamos a tener, en el caso de ENSAT, el 67% de nuestro presupuesto. En el caso de Bellas Artes me parece que es el 55%, en el caso de Ballet me parece que el 72%, menos, sí, o sea, que en Ballet, por ejemplo, se quedó como con un 28%, nosotros con un 33% y así, ¿no? Ahora, se supone que estos presupuestos luego son aprobados por el Congreso y recién después se convierten en lo que es el PIA, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque nosotros inmediatamente nos tuvimos esta noticia, lo primero que hicimos fue, mandar oficios para solicitar reuniones y explicaciones, y luego acudimos a los medios, a la prensa, a las redes. En este contexto saca un comunicado el Ministerio de Economía diciendo que no ha habido recorte, que eso solamente es la asignación presupuestal, pero que no es el PIA, o sea, que no es el presupuesto de apertura, ¿no? Okay. Ya, pero nosotros sabemos que no es el PIA, lo sabemos muy bien. Lo que sucede es que todos los años la asignación presupuestal y el PIA coinciden. Ajá. Así, pues soles más, soles menos, pero coinciden. Okay. O sea, el MEF nos quería llevar a un desvío con esa explicación, Lucía. Exactamente. O sea, ¿cómo nos van a decir, miren, sí, lo que pasa es que está el presupuesto recién construyéndose, no se preocupen, que ya después el PIA va a ser diferente? No tenemos por qué pensar que el PIA va a ser diferente cuando históricamente siempre ha sido igual. Entonces, no es que no hubiera la intención de generar recortes, sí lo hubo. Este comunicado salió el día lunes, y el día anterior, el día domingo, a las 11 de la noche, casi 11 de la noche, me llega a mí un correo y le llega a todos los directores de todas las escuelas, diciéndonos que nos han habilitado un presupuesto adicional en la asignación presupuestal. ¡Qué buena gente, Lucía! El domingo a las 11 de la noche, y que teníamos que registrarlo antes del lunes a las 9 de la mañana. ¿Puedes creerlo? Es inaceptable. Sí, leí la noticia en La República, lo que me estás contando, y además me suena un chantaje, ¿no es cierto? Claro. A mí me pareció, no lo podía creer, me reí, dije, esto es inconcebible, y claro, y al día siguiente sale el comunicado de no ha habido recorte, ¿no? Lo cierto es que se nos ha reintegrado a las escuelas, y yo creo que como consecuencia justamente del apoyo que hemos tenido por parte de algunos medios como el tuyo, se nos ha reintegrado un buen porcentaje de ese presupuesto. Todavía no estamos al 100% de lo que fue nuestro presupuesto de apertura del año, por ejemplo, 2023. Pero lo cierto también es que nunca, hasta ahora, todos los años, nunca nos alcanza el presupuesto. Totalmente.
nosotros logramos terminar cada año académico gracias a que pedimos demandas adicionales de presupuesto. Y con esas demandas adicionales contratamos a los docentes para el segundo ciclo del año. Y pueden terminar el año así, claro. Y recién podemos terminar el año. Por ejemplo, este año todavía no nos aprueban la demanda adicional para el segundo semestre. Tremendo. ¿Cómo pueden vivir así, Lucía? Sí, es muy duro. Es muy, muy, muy duro. Vivimos en una permanente incertidumbre, sin saber qué va a pasar, qué le vamos a decir a nuestra comunidad académica, cómo vamos a enfrentar los problemas, teniendo que tomar todo el tiempo decisiones muy drásticas. Este año, por ejemplo, como no nos aprobaron la primera demanda adicional que presentamos, han tenido que salir 16 personas que trabajaban con nosotros en la escuela. Tremendo. Bueno, pero además, ¿no crees que este correo que llega en la noche, esta necesidad de que introduzcan en el sistema rápidamente los cambios de dinero que les han planteado, ¿no expresa también una profunda informalidad, Lucía? Por supuesto. Todos somos trabajadores y trabajadoras del Estado. Entendemos que nuestras jornadas laborales no son nunca de 8 horas. Pero llamarte el domingo o escribirte el domingo a las 11 de la noche y pedirte que trabajes toda la noche para que esté listo a las 9 de la mañana, eso es inconcebible, ¿no? Es inconcebible. O sea, yo no creo que en otro país suceda una cosa como esta. De acuerdo. Y con esta ampliación, entonces, ¿son ya viables para el próximo año las escuelas de arte o tú dirías que todavía no lo son? Yo creo que son viables, pero también creo que van a haber cosas que vamos a tener que dejar de hacer, cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bellas Artes me comentaban que muchas de sus actividades, por ejemplo, no se van a poder llevar a cabo, ¿no? Proyectos de investigación, creo que en folclore también proyectos de investigación. Y, la escuela de folclore, al igual que todas las escuelas, viene haciendo también un trabajo muy importante. Ellos están resguardando, procesando la memoria ancestral de nuestro país, ¿no? Y eso es una labor que tiene que protegerse y que tiene que cuidarse. Y eso pasa por hacer trabajo de investigación. Claro. Y si no se les da los presupuestos para hacer ese trabajo de investigación, entonces somos un país condenado a perder su historia, su memoria cultural. Absolutamente. Y dime una cosa, ¿la comunicación de esta situación complicada de presupuesto ha venido directamente del MEF o es que desde el Ministerio de Educación han solicitado los recortes? Yo no soy una experta en presupuesto, pero lo que yo entiendo es que en el Consejo de Ministros primero proponen, ¿no?, unos presupuestos para cada uno de los pliegos presupuestales, ¿no? El Ministerio de Educación es el pliego 10. Y luego serán los ministerios, entiendo yo, que redistribuyen a sus unidades ejecutoras. O sea, yo no creo que del MEF haya venido la orden quítenle a las escuelas de arte. Eso sería un poco raro, ¿no? Así es. Además, porque como hablábamos al principio, como decíamos al principio, el arte nunca ha generado mucho interés para los diferentes gobiernos. Entonces, que ahora se pongan a mirarnos, un poco raro, ¿no? Es un poco raro, realmente. Sí. Yo lo que supongo es que ante el recorte que leí que había presupuestado también para el propio Ministerio de Educación, lo cual también me parece inconcebible, dicho sea de paso, porque no es posible que un país quite presupuesto a su educación, eso no es posible. Eso también nos condena al fracaso, ¿no? Eso es un suicidio del futuro. Así es. Bueno, entonces yo creo que lo que ha pasado es que es el propio Ministerio de Educación el que ha dicho, bueno, hay que priorizar algunas cosas y otras no son tan importantes, ¿no? Bueno, no lo sé, esto es una inferencia, ¿no? Sí, no, de acuerdo. No, pero había escuchado también a otros voceros de otras escuelas señalar eso, ¿no? Que desde educación había venido la orden, lo cual me sorprendía más, es decir, que el sector de educación le esté pidiendo a las áreas de arte, que ya de por sí están reducidas presupuestalmente, se reduzcan más, me parece una incongruencia más que absoluta. Claro, nosotros lo primero que hicimos, de hecho, cuando nos enteramos de esto, lo primero fue informar a nuestras comunidades académicas. Claro. Y lo segundo fue mandarle un oficio conjunto a la señora ministra para pedirle que nos dé una audiencia, para pedirle que nos diga qué había pasado, ¿no? Al día de hoy todavía no nos responden ese oficio.
Porque claro, queríamos escuchar, queríamos entender, queríamos conversar y explicarle también nuestra situación, ¿no? De acuerdo. Lucía, me queda muy poquito tiempo. ¿Qué han dicho los estudiantes? Yo los he visto ayer, los he visto movilizados. Además, la verdad es que movilizados en la forma en que lo suelen hacer los artistas, con sus expresiones, sus bailes, sus colores, sus lemas, pero también con la bronca y con la rabia, que me parece importante y natural tenerla en un contexto como este. ¿Qué han dicho ellos dentro del claustro? A ver, los estudiantes, como tú bien dices, se han movilizado desde el arte, de manera pacífica, artística, también pidiendo una explicación, pidiendo ser recibidos. Ellos se movilizaron, la movilización de ellos inició en la Alameda 28 de julio y terminó frente al MEF, donde hicieron un plantón y finalmente el ministro de Economía los recibió y les dijo que no se preocupen y que no iba a haber tal recorte, ¿no? Bueno, hasta ahí las cosas. Los chicos están atentos, ¿no? Las y los estudiantes de las diferentes escuelas en este momento se encuentran unidos y atentos, están muy atentos a lo que vaya a pasar y dispuestos a seguir luchando para no ver afectado su futuro, porque tienen derecho de luchar por su futuro, pero también para no ver afectado el arte del país y el país, ¿no? Porque tienen mucho, o sea, nuestras y nuestros estudiantes, yo me siento profundamente orgullosa de ellas y de ellos, tienen mucha, son muy inteligentes, tienen muchos conocimientos, piensan críticamente, son personas dialogantes, no son ingenuos ni ingenuas, y no son jóvenes a los que puedas distraer o engañar, ¿no? Ellos están mirando su país, tienen muchas ganas de hacer cosas por su país, sienten mucha pasión por transformar desde el arte, y eso a mí me parece que es algo que tenemos que valorar y que cuidar muchísimo, no dejar que se destruya. Sin duda, sin duda. Lucía, el tiempo me ganó, pero quiero agradecerte mucho la reflexión que has compartido con nosotros respecto a la importancia del arte en nuestro país y habernos compartido estos datos, claro, son de corte más de gestión, más presupuestal, pero que evidencian también cierto desinterés y cierta preocupación. Si me preguntaran a mí, yo le quitaría plata a defensa, pero en fin, ya esa es otra discusión que habrá que tener. Lucía, larga vida a la ENSAT, por supuesto, un gran abrazo. Un gran abrazo para ti también, Carlos, muchísimas gracias por la entrevista. Y en contacto permanente, por supuesto, un gran abrazo. Claro que sí, gracias. Lucía Lora ha estado con nosotros, directora general de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Ahí la han escuchado, la problemática es muy clara, la situación es compleja y no puede ser que el arte y la cultura sean la última rueda del coche en un país con la riqueza del nuestro y con los retos de futuro que tiene nuestro país, que puede encontrar en el arte, en la simbología, en el ritual, líneas extraordinarias para imaginar, para preparar, para pensar su propio desarrollo. Gracias por estar con nosotros aquí, en el programa Decano de la radio de la Universidad Católica. Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión, la gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.